Hola, mi nombre es Paola de Abreu y hoy les voy a hablar acerca del sector público, la administración pública y la gestión pública. Para cada uno de ellos he elaborado un mapa conceptual para que lo puedan visualizar de mejor manera y yo se los voy a ir explicando. Vamos a empezar primero con el sector público, que no es más que el conjunto de organismos e instituciones con las que cuenta el Estado, directa o indirectamente, para hacer cumplir las políticas o leyes del país. Su importancia radica en que ejerce gran poder en el manejo de los recursos de la sociedad y esto puede aumentar y hacer crecer la economía. Entre sus funciones tenemos promover la eficiencia económica, lo que quiere decir que intenta disminuir las fallas del mercado y lo hacen mediante aplicar regulaciones sectoriales. Fiscal, ya que establece impuestos y los crea. Reguladora, ya que dispone de la autoridad para poner leyes que regulen las actividades económicas. Proveer bienes y servicios. Hay 3 tipos: los bienes públicos, bienes preferentes y bienes que presentan efectos externos. Además, dentro de sus funciones también tenemos redistribución de renta. ¿A qué se refiere esto? Como lo dice su nombre, a redistribuir la renta para que haya una distribución más igualitaria en la sociedad, y esto lo puede hacer mediante subsidios sociales y ese tipo de cosas. Estabilizar, y esto lo hace con el fin de evitar excesivas fluctuaciones y estabilizar el nivel de precios y alcanzar el pleno empleo. Y por último, pero no menos importante, el crecimiento económico también es una de sus funciones, ya que se busca atraer la inversión extranjera e impulsar determinados sectores de la economía. El sector público, por su parte, también cuenta con unos componentes, que son 5: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. El poder ejecutivo está representado por el presidente, vicepresidente, los ministros y los demás funcionarios que declare la Constitución, y está encargado de ejecutar y hacer cumplir las normas que establece la Constitución. Poder legislativo. El poder legislativo es aquel que está conformado por una Cámara unida a la Asamblea Nacional y se encarga de crear, formar, discutir y sancionar las leyes federales. Poder judicial, que es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia y se encarga de administrar la justicia y sancionar incumplimientos de la norma vigente. Poder ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano, es independiente y además sus órganos cuentan con autonomía financiera, funcional y administrativa. Poder electoral, que se ejerce por el Consejo Nacional Electoral y se encarga de dirigir, organizar y vigilar todos los actos relativos a la elección de los cargos representados por el poder público. Por otra parte, tenemos la administración pública, que se puede definir en breves palabras como el instrumento con el que cuenta el Estado para la gestión de los recursos de las empresas públicas y el patrimonio público en función de las políticas del gobierno, que lo que buscan es alcanzar el bien colectivo. La administración pública cuenta con una serie de principios, 4 principios para ser más específicos. El primer principio es el principio de la legalidad. Implica que todas las actividades que realicen o ejerzan los organismos del poder público tienen que someterse a la Constitución y las leyes. De segundo, tenemos el principio de la responsabilidad de los funcionarios, que implica que si estos funcionarios causan daños, ya sea por abuso de poder, desviación de poder y en general por la violación de la Constitución, deben hacerse cargos de las consecuencias civiles, penales y administrativas sin que pueda servirles de excusa órdenes superiores de funcionarios. De tercero, tenemos el principio de la
responsabilidad patrimonial del Estado, que implica que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre y cuando la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. De cuarto, pero no menos importante, tenemos el principio de la finalidad de la administración pública, que no es más que el principio que implica que la administración pública se hace para el bien común y la prosperidad de la sociedad. Además de esto, la administración pública tiene funciones. Entre ellas tenemos satisfacer las mínimas necesidades que tenga la población, salvaguardar el orden interno del Estado, regular los compromisos de gestión, crear mecanismos para promover la participación ciudadana, establecer las normas básicas sobre los archivos y registros públicos. Y por último, tenemos la gestión pública. Para este mapa empecé diciendo que está conformado por la administración pública y el sector público, porque el concepto de gestión pública se refiere a que es el conjunto de acciones mediante las cuales el Estado logra su fin último, que es satisfacer el mayor número de necesidades del colectivo, siempre teniendo en cuenta las prioridades que hayan en la cultura, sociedad, política, y también teniendo en cuenta el presupuesto hecho por el Poder Ejecutivo. Y como la gestión lleva consigo los mismos procedimientos que la administración, que son la planificación, dirección, ejecución, control e información, es gracias a esto que puede lograr su objetivo, que planificación no es más que determinar cuáles son las necesidades del sector o de la sociedad o del colectivo para determinar cuáles son las acciones que se van a tomar para lograrlo. Por su parte, la dirección no es más que dirigir las acciones de las personas que están involucradas o de los organismos involucrados hacia el logro eficiente y eficaz de los objetivos. La ejecución es la etapa en donde se desarrollan las acciones, y el control es la medición de cómo están surgiendo o cómo se están llevando a cabo o evolucionando los planes con respecto a la realidad, para saber si hay que hacer modificaciones en el sentido de seguir consiguiendo los logros que previamente nos habíamos propuesto. Y por último, la información son los datos que nos permiten tomar las decisiones. Mediante estos tres mapas podemos ver más claramente cómo se interrelacionan la gestión pública, la administración pública y el sector público para que el Estado pueda cumplir con la satisfacción de las necesidades de la población.